El señor Guerra nos dirá, estamos comunicados. Ya. Bueno, muy bien, Guerra. Guerra nos dice que ya estamos comunicados con Sebastián Schultz. Ustedes saben, Sebastián es esas lumbreras que tiene la República Argentina, que se contraponen, ¿no?, con otros lugares oscuros, donde nace otra clase de gente en la República Argentina, que la verdad que no nos hace ver bien. Muy buenas tardes, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Hola, ¿cómo andás, Manuel? Un gran gusto hablar con vos de nuevo. Bueno, les recuerdo que una de las cosas que es Sebastián es licenciado en Sociología, pero él ha hecho unos aportes impresionantes y lo sigue haciendo diariamente en cuanto al tema China, ¿no? Y Sebastián nos decía algunas cuestiones últimamente que me parece que esto hay que interpretar, ¿no? El ascenso de China y el rol de estas dos personas, ¿no? De Xiao Zemin y Xi Jinping. No, Hu Jintao. ¿No? Ahí está. ¿Qué nos puede decir, Sebastián? Bueno, sí, justamente yo escribía un artículo que tenía que ver con que en general cuando uno habla de este ascenso chino que se produce a partir de la revolución, generalmente hay tres grandes referencias, digamos, son como los tres grandes reformadores de China, las tres grandes revoluciones de China. Por un lado se habla de Mao Zedong como el iniciador de la revolución, se habla de Deng Xiaoping como la persona que introdujo las políticas de reforma y apertura que dispararon el crecimiento económico de China en los años 80 y 90, y bueno, más recientemente de Xi Jinping como la persona que posibilitó la emergencia de China como potencia global, que es lo que estamos viviendo hoy. Pero en el medio se sucedieron dos administraciones muy importantes que en los años 90 y principios del 2000, que fueron las de Jiang Zemin y Hu Jintao, que fueron dos presidentes que, si bien lo podemos ubicar un escalón más abajo de estos tres que mencionaba al principio, no por eso dejaron huellas menos imborrables en la historia de China y desarrollaron conceptos, teorías y políticas que fueron muy importantes para el ascenso de China. Claro, claro. Perdón, una cosa que me interesó muchísimo, Sebastián, es esto de la iniciativa para la civilización global de China, para alcanzar la prosperidad compartida. Contanos un poco de qué se trata esto. Bueno, yo creo que es una de las conceptos, herramientas más interesantes que ha desarrollado la República Popular China y la gobernanza china. Es un concepto que, bueno, ahora está bastante en discusión porque justamente está cumpliendo un año desde que Xi Jinping lo mencionó por primera vez. Me acuerdo de la conferencia con partidos políticos del sur global, del orden internacional. Xi Jinping habló de que China iba a impulsar una iniciativa para la civilización global, en donde entendía que la humanidad era una humanidad diversa, una humanidad heterogénea, que estaba compuesta por una diversidad de civilizaciones. Digamos, la idea de civilización incluye superior a la idea de Estado, superior a la idea de nación. Digamos, hay pueblos con culturas, creencias muy distintas, y yo creo que lo interesante y lo muy distinto a Occidente es la mirada de que dice que las civilizaciones son distintas, son heterogéneas, pero que son igualmente válidas, son igualmente importantes, igualmente complementarias, y que la humanidad solo podrá prosperar siempre y cuando esas civilizaciones puedan coexistir armónicamente, dialogar pacíficamente, pueden retroalimentarse. Es decir, cuando es un concepto filosófico para hablar de la multipolaridad. Ajá. De múltiples polos de poder heterogéneos, en donde, por ejemplo, América Latina y el Caribe es una civilización en sí misma, y como civilización es igualmente válida. La civilización norteamericana, europea, es distinta, es única, también tiene sus aportes, asimismo también la China, y creo que en este sentido esta idea de iniciativa para la civilización global o para las civilizaciones globales, creo que es muy interesante en este mundo en crisis que estamos atravesando.
Claro, Valdés. Sí, esta idea de la diversidad es sobre todo de Xi Jinping o anterior, porque lo que me pareció una genialidad, bueno, todo lo que está haciendo China es indudablemente genial, pero recurrir a su propia historia, que es súper valiosa, y el haber tomado la ruta de la seda y el cinturón de la seda, que fueron conceptos de la dinastía Han, 200 años antes de Cristo, y que justamente mandaron a un adelantado a recorrer la parte de Europa, digamos, salir del enclave asiático y caminar hacia el occidente. Esa idea, esta idea actual que estabas, digamos, relatando, que es la de admirar la diversidad, de alguna manera la recorrieron ya con los principios de la Ruta de la Seda, y reponer la Ruta de la Seda tomando conciencia de esta realidad actual me parece una genialidad absoluta y total, y por eso consiguieron el éxito gigantesco que ha tenido China en los últimos tiempos con relación a los otros países del mundo. Sí, yo creo que me parece que es algo muy interesante del pensamiento chino, de que es un pensamiento muy situado, es decir, muy anclado en la realidad actual china, pero también muy histórico, es decir, un pensamiento que retoma la historia de China, que retoma los acaeceres de la civilización china. Y en este sentido, esta idea de civilización global, o iniciativa para la civilización global, retoma la mirada de China, que China se considera a sí mismo como una civilización. China es un Estado, eso está claro, es un Estado-nación, es un pueblo, pero mucho más que eso, China es una civilización milenaria. De hecho, si uno se pone a recorrer la historia, es la civilización más antigua del mundo. China tiene una continuidad histórica de su civilización de casi 7.000 años, algo que no tiene ninguna otra civilización sobre la faz de la Tierra en esa línea de continuidad. Eso le sirve a China para decir que las civilizaciones son el núcleo de la humanidad. Las civilizaciones con sus culturas, con sus creencias, con sus cosmovisiones, y en ese marco la civilización china será la más antigua, pero de ninguna manera se considera superior a las demás. Es decir, eso es una crítica muy fuerte a Occidente. Ninguna civilización puede proponerse estándares de superioridad moral para decirle a las otras: vos estás equivocada, vos debés seguir mis propios caminos de desarrollo, mis propias creencias. Creo que eso se expresa, por ejemplo, en la idea de democracia, en la idea de derechos humanos, en la idea de ciudadanía, en la idea de comunidad, algo que son muy distintas las ideas de Occidente a las ideas de Oriente y de China particularmente. En este marco, China retoma su historia. Incluso hay mucho confucianismo en estos conceptos de China, de civilización global, comunidad de destino compartido para la humanidad. Ajá. La idea de armonía está muy presente, la idea de autoridad moral, la idea de coexistencia pacífica. China retoma también los 5 principios de coexistencia pacífica, retoma también miradas del marxismo, pero las adapta a las demandas de la actualidad, en donde China lo que dice es que el orden internacional hoy es un caos, es un orden internacional muy convulsionado, en la cual solo podremos salir si las distintas civilizaciones tienen la capacidad de coexistir, cooperar, dialogar, armonizar, complementarse. Claro, sí, dale. Indudablemente el aporte de China es un aporte gigantesco. Recuerdo, por ejemplo, cuando se consideraba, es decir, yo era muy chica, que se consideraba que la filosofía china no era una filosofía, era un pensamiento, y Jasper, en Francia, el filósofo Jasper, por los años 50, empieza a considerar que la filosofía china tiene las mismas características que las que eran consideradas filosofías en aquel momento, que eran la griega, la francesa, la alemana, y ha demostrado China que toda su trayectoria intelectual es la que ahora está alimentando el mundo, porque además sus planes abarcan siglos. Entonces, para los chinos, es decir, 100 años
20 años no es nada, 100 años es un proyecto que a medio plazo, y por eso es que lograron lo que lograron, erradicar el hambre en el 2020, y dijeron que le iban a erradicar en el 2020 y la erradicaron en el 2020. O sea, toda esta especie de sorprendente capacidad de predicción y la no violencia, además, todas las sociedades occidentales, bueno, la OTAN y todo esto, la violencia es la característica más terrible de todos los imperios occidentales que han arrasado, bueno, primero América Latina, España, después Francia en Oriente, Holanda en África, etcétera. Y en cambio China nunca fue una civilización, además, a pesar de haber sido una altísima civilización y refinadísima civilización, nunca fue imperialista. Es que yo creo que, a ver, yo creo que esto que vos decís rompe con varios conceptos que tenemos muy arraigados del pensamiento occidental, y que es China la que viene a mover la estantería y a obligarnos a repensar la historia como la conocemos y los valores como los tenemos arraigados. Porque la civilización china fue el centro del mundo durante más de 1000 años, y la Se cortó. ¿Nos perdimos? No, bueno, no. Vamos a ver si retomamos la llamada con él. Sí. Hay una cosa importantísima de lo que está diciendo Sebastián, que creo que va a tener que ver con un curso breve sobre China en el siglo XXI en Lausanne. La Secretaría de Cultura, Comunidad y Territorio de la Universidad Nacional de San Martín. Esto va a ser en abril, y si no me equivoco lo va a dirigir Sebastián. Qué maravilla. Claro, vamos a tratar de conversar un poquito con él sobre esto. Sí. Y también sobre la puja China-Estados Unidos. Las dos miradas, ¿no? Sí, sí, sí. De una misma problemática. Bueno, ella lo está planteando, cómo lo mira China, que lo mira con diálogo, que tenemos que vivir todos en paz, en comunidad y colaborando, porque es la única manera. Y está planteando no vivir de cualquier manera, ¿no? Sí. Está planteando claramente eso. Bueno, si no podemos retomar la llamada, Guerra, Ay, usted no, me dirá. Bueno, vamos con un temita musical, si a usted le parece, mientras aparece Sebastián. Vamos con Fabi Cantilo y Fito Páez.